Resolución 909 del 5 de junio del 2008. En esta resolución se establecen normas y estándares de emisión admisible de contaminación a la atmósfera por fuentes fijas y otras disposiciones. Por parte, esta resolución viene dada por lo estipulado en el decreto 948 de 1995, artículo 137. Por otra parte, antes de comenzar con el contenido de la resolución, definimos qué es una fuente de emisión fija. Se dice que una es una fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca de forma dispersa. Capítulo 1. Disposiciones generales. Esta resolución aplica a todas las actividades industriales, equipos de combustión externa, incineradores y equipos de cremación. En el control de emisiones molestas también se dictan regulaciones para todos los establecimientos de comercio y servicio. Además, se reglamentan los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Capítulo 2. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. En este capítulo de la resolución se realiza una descripción de los principales contaminantes atmosféricos y sus emisiones permisibles, que varían no solo por el tipo de contaminantes, sino también por el tiempo de funcionamiento de la industria y su función en particular. Como se muestra en la tabla 1 del capítulo 2, donde se evidencia los estándares de emisión admisibles de contaminantes del aire para actividades industriales a condiciones de referencia, es decir, 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio como presión, con oxígeno de referencia del 11%. Luego, observamos la tabla número 2 del mismo capítulo y vemos los factores de equivalencia para el cálculo del factor de riesgo y comparación con los estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos, donde se puede destacar que la evaluación de emisiones de dioxinas y furanos se evalúa con una equivalencia de toxicidad por unidad de metro cúbico, donde cada efluente con dioxinas y furanos se multiplica por un factor de toxicidad específico. Esto es importante, ya que las dioxinas y furanos son de las sustancias químicas más peligrosas conocidas por el humano y su destrucción no ha podido realizarse de forma eficaz. En el artículo 6 encontramos actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividades industriales, donde observamos de esta manera en la tabla número 3, donde establece las actividades industriales y los contaminantes a monitorear para actividades industriales. Capítulo 3. Lo cual se aplica para toda aquella caldera que use carbón como combustible, como lo podemos observar en el artículo 7 en la tabla número 4, donde encontramos los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes con condiciones de referencia a 25 grados centígrados, 760 milímetros de mercurio como presión, con oxígeno de referencia del 11%. Y además, en la tabla número 5 encontramos estos valores para equipos de combustión externa, pero en este caso nuevos. Las calderas existentes de todas aquellas construidas, instaladas y puestas en operación antes del 5 de junio del 2008 son consideradas como existentes, y las posteriores a esta fecha son todas aquellas calderas consideradas nuevas. Capítulos del 4 al 7. En esos capítulos se representan los estándares para los límites permisibles de las emisiones de combustión y centrales térmicas, tener en cuenta el estado físico del efluente y los contaminantes atmosféricos
variando parámetros como el material particulado, tipo de combustible y la capacidad de la central térmica. Capítulo 8. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la fabricación de productos de la refinación de petróleo. En este capítulo encontramos los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire por las actividades existentes de fabricación de productos de refinación de petróleo. De esta manera encontramos dos tablas, como podemos observar la 16, donde presentan los estándares para actividades existentes de fabricación de productos de la refinación del petróleo, y en la 17, donde se ven los estándares para las actividades nuevas de dicha actividad. Capítulos 9 y 10. En estos capítulos encontramos información detallada de los valores permisibles para contaminantes producidos en hornos cementeros e incineradores y para la industria del cemento y el concreto en general. También hablan de regulación para los contaminantes atmosféricos generados en la industria de la cerámica refractaria y no refractaria y la arcilla. Capítulo 11. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales. En este capítulo, en parte importante la encontramos en el artículo 36, donde se refiere al tratamiento de los gases o vapores en instalaciones donde se realice el tratamiento térmico a subproductos de animales, donde por lo mínimo se debe colocar una cámara de postcombustión con una temperatura mayor a 360 grados durante 0,5 segundos, y estos gases emitidos deben cumplir los estándares de emisión comprendidos en la tabla 27 presente en el artículo 37 en el actual capítulo. Capítulo 2. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico de residuos o desechos peligrosos. Parte importante en este capítulo es lo referente a los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en instalaciones de incineración de residuos y de los desechos peligrosos, que los encontramos plasmados en la tabla 29. A condiciones de referencia con oxígeno de referencia al 11%. Capítulo 13. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. En este capítulo se dan las temperaturas, el tiempo de retención en la cámara de postcombustión, los estándares admisibles de contaminación al aire para instalaciones de incineración de residuos no peligrosos a condiciones de referencia, con oxígeno de referencia del 11%, y los encontramos en la tabla 37 del presente capítulo. Capítulo 14. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire por hornos crematorios. En este capítulo encontramos las temperaturas de operación, el tiempo de retención y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en los hornos crematorios, los cuales se establecen en la tabla 34, como lo podemos observar. Capítulo 15. Quemas controladas en áreas rurales. En este capítulo se explica que las quemas controladas en áreas rurales se debe verificar el cumplimiento de los requisitos térmicos, condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas, lo cual se contempla en la resolución 0532 del 2005
de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o a lo cual se la adicione, modifique o sustituya. Capítulo 16. Controla emisiones molestas para establecimientos de comercio y de servicio. En este capítulo se establece que en todo establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas debe contar con ductos que aseguren la dispersión de emisiones molestas de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del decreto 948 de 1995. En caso de ser necesario, el establecimiento debe contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por las fuentes fijas. Capítulo 17. En este capítulo se explican las obligatoriedad de contracción de un ducto o chimenea, la determinación de la altura del punto de descarga y cómo se debe realizar la localización del sitio de muestreo. Capítulo 18. Medición de emisiones para fuentes fijas. En este se explican los métodos de medición referentes para fuentes fijas, los cuales se deben estar de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Dichos métodos fueron establecidos por la resolución del IDEAN 935 del 2011. Por otra parte, se explican los métodos alternativos para realizar la medición en ductos y chimeneas. La realización de mediciones directas, las cuales se realizan en la conformidad del decreto 1600 de 1994, modificado por el decreto 2570 del 2006 y la resolución 0292 del 2006 del Instituto de Hidrología y Estación Ambiental. Capítulo 19. Sistemas de control de emisiones. En este capítulo se dice que los sistemas de control deben operarse con base en las especificaciones del fabricante con lo establecido en el presente protocolo para el control de la vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas en lo que no se le sea contrario. Por otra parte, se determina que toda fuente que cuente con un sistema de control debe elaborar y enviar a la autoridad competente el plan de contingencia. Capítulo 20. Convenios de reconversión a tecnologías limpias. En este capítulo se establece el contenido, alcance y requisitos de los convenios de reconversión, los que se observan en el artículo 99 del decreto 948 de 1995, donde se explican la extensión de plazos para la adopción de tecnologías limpias. Capítulo 21. Disposiciones finales. En este último capítulo se habla sobre las correcciones a condiciones referentes por medio de una ecuación, la cual encontramos en el artículo 86 del presente capítulo. Por otra parte, se establece que toda actividad que genere emisiones de contaminantes al aire debe cumplir los estándares de emisión admisibles individualmente, cuando dentro de un mismo predio existen diferentes procesos. Por otra parte, aquellas industrias que utilicen biomasa como combustible en sus procesos de combustión y cumpliendo con lo establecido en el artículo 24 de la presente resolución, deben realizar las correcciones por el signo del 13% y no les aplicará estándares de emisión admisibles para SO2. Algo importante también es aquello que todos los establecimientos cuyas actividades o equipos, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, requiere licencia ambiental, plan de manejo ambiental o permiso de emisiones, deben evidenciar el registro único ambiental RUA. Y para terminar, en caso de violación a las disposiciones contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 o a los que hayan modificado o sustituyan